Buenas, mi gente. Qué bueno tenerlos por acá. Antes de arrancar con esta historia que todavía me pesa un poco en el pecho, si son nuevos en el canal, anímense a suscribirse. Me da gusto saber quién anda del otro lado, escuchando. Si quieren, dejen en los comentarios su nombre y desde qué ciudad o carretera me acompañan esta noche. Siempre se agradece saber que uno no habla solo en esta inmensidad. Ahora sí, déjenme servirme un café y les cuento. Llegué a Ciudad Juárez con el alma encogida y el tanque de diésel casi pidiendo clemencia. Me habían pintado el lugar como una boca de lobo, un sitio del que no se regresa si te descuidas. Me contaron de las pandillas, de la frontera que hierve de tensión, de esa violencia silenciosa que, según decían, te sigue los pasos como un perro callejero buscando morder. Juárez te traga entero y no te escupe, me advirtió un viejo colega en la última parada. Y para qué mentirles, yo me lo había creído todo. Aún así, acepté el flete porque la necesidad tiene cara de hereje y no te deja elegir mucho. El trabajo era simple: llevar electrodomésticos usados a una bodega y cobrar en efectivo. Pero la condición me dejó un hielo en la espalda. Usted llegue, entregue y no haga preguntas, sin paradas. Entré a la ciudad mientras el sol se caía a pedazos, dejando un cielo de un color anaranjado sucio, como si estuviera manchado de óxido y de historias tristes. Las paredes de las casas bajas parecían gritar auxilio con sus grafitis extraños, mensajes que no lograba descifrar, pero que sentía en los huesos. Los postes de la luz estaban inclinados, como si estuvieran cansados de ver siempre lo mismo. Un olor denso, una mezcla de llanta quemada y carne asada de algún puesto lejano, se metía por la ventanilla. El bendito GPS me fue llevando por un laberinto de calles angostas, en un sector industrial que parecía abandonado hace décadas. Y fue justo ahí, en la calle más solitaria y rota de todas, que mi camión, mi fiel compañero de 1000 batallas, tosió una, 2 veces, y se apagó por completo. El silencio que dejó su motor fue más pesado que la carga que llevaba. Me bajé del camión y el calorón de la tarde me pegó en la cara como una bofetada. El asfalto, todo cuarteado por el sol, parecía un mapa de arrugas y el silencio era tan profundo que hasta zumbaba en los oídos. Ustedes saben, ese silencio que avisa que algo no anda bien. No habrán pasado ni 5 minutos, se los juro, cuando vi al fondo de la calle a 3 fulanos que venían caminando hacia mí sin ninguna prisa. Eran altos, flacos, con los brazos llenos de tatuajes y una mirada que parecía atravesarte. Uno de ellos, el que se veía más jefe, traía una cadena gruesa en la cintura que sonaba con cada paso. Listo, pensé. ¿Hasta aquí llegaste, Ramiro? Ya me estaba preparando para lo peor, para entregar la cartera, el reloj, lo que fuera. Pero cuando los tuve enfrente, a menos de 2 metros, se detuvieron. El de la cadena me echó una mirada de arriba a abajo. Vio el cofre abierto del camión y luego a mí, empapado en sudor. Yo creo que mi cara era un poema de puro miedo, pero el tipo nomás movió la cabeza y me dijo con una voz rasposa: «Este barrio no es para quedarse tirado, jefe. Le aconsejo que le eche ganas a esa máquina, porque la noche aquí muerde». Y sin más, dieron la media vuelta y se fueron, perdiéndose en la misma oscuridad de la que salieron. Me quedé helado. Ni me robaron, ni me amenazaron. Solo me dieron un aviso que me dejó temblando más que el propio susto. Ahí me tienen, pues, arrodillado frente al motor abierto, sudando más de miedo que de calor, sintiéndome el hombre más idiota y solo del mundo. Les juro que estaba a punto de ponerme a gritar de pura impotencia cuando escuché una voz a mis espaldas. Era una voz grave, calmada, de esas que no se alzan para que las oigas mejor. «Los fierros no entienden de enojos, compañero», me dijo. Me di la vuelta como si me hubieran tocado con un cable de alta tensión. Parado ahí,
Estaba un señor mayor, de rostro curtido por el sol y con más arrugas que un mapa viejo. Llevaba una camisa sencilla, abierta en el pecho, y de su cuello colgaba un crucifijo de madera, tan gastado que se notaba que lo habían apretado en más de una oración. El hombre, que se presentó como don Nazario, me sostuvo la mirada. No había lástima en sus ojos, sino algo más profundo, un entendimiento que me desarmó por completo. «Venga, ándele. Le ofrezco mi casa para que se resguarde mientras amanece. Aquí afuera, solito, no va a resolver nada y la noche es larga y traicionera». Yo dudé un segundo, claro, porque en este oficio uno aprende a desconfiar hasta de la propia sombra. Pero había algo en su voz, una honestidad que ya no se encuentra. Lo seguí por un sendero de tierra hasta su casa, una construcción humilde al fondo de un terreno. Y antes de cruzar la puerta, me llegó un olor que me quebró por dentro. Olía a frijoles de la olla, a tortillas calientes y a ropa limpia. Olía a hogar. Una vez adentro, en una salita pequeña pero impecablemente limpia, me recibió su esposa. Era una señora menudita, de cabello completamente blanco, y manos nudosas que delataban una vida de trabajo. Se llamaba Mercedes. Antes de que yo pudiera decir mi nombre o explicar mi desgracia, ella ya me estaba poniendo enfrente una taza humeante de café de olla, con ese aroma a canela y piloncillo que te reinicia el alma. No me preguntó nada, no me juzgó con la mirada, simplemente me sirvió el café como si me estuviera esperando, como si recibir a un extraño con el camión descompuesto fuera lo más normal del mundo. En ese gesto silencioso, sentí más calidez que en cualquier palabra de consuelo. Mientras bebía ese café, que me supo a gloria, fue doña Mercedes quien habló, con una voz suave, pero con una firmeza que te llegaba hasta los huesos. Me contó de su nieto, desaparecido hacía 2 años en una de esas calles. Así, sin más. Me confesó que todas las noches duerme con la televisión prendida en un canal sin señal, solo por el ruido blanco, porque el silencio de la casa le recuerda demasiado al silencio de su ausencia. Dijo que a veces el silencio de Juárez grita más fuerte que las sirenas, y que en ese grito mudo ella sigue buscando una respuesta que nunca llega. Escucharla era entender el verdadero rostro del dolor de esa ciudad. Don Nazario, que hasta ese momento solo escuchaba mientras limpiaba unas herramientas en la mesa, tomó la palabra. Me contó que trabajó más de 30 años en 1900, una maquiladora, hasta que un día la cerraron y lo dejaron con las manos vacías. Me habló de la lucha diaria, de ver cómo todo por lo que había trabajado se iba encogiendo. Entonces se tocó el crucifijo de madera que le colgaba del cuello. «Esto es lo único que no se encoge, amigo», me dijo con una media sonrisa, «porque la fe no se trata de lo que tienes, sino de lo que esperas. Y aquí, esperar es lo que nos mantiene vivos, aunque a veces la esperanza raspe al tragar». Me ofrecieron un catre en un rincón de la sala y por primera vez en muchas horas no sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Pasé la noche en vela, sí, pero no por miedo. Escuchaba los sonidos lejanos de la ciudad, el lamento de una sirena, el ladrido nervioso de un perro. Pero esos ruidos ya no me amenazaban. Se sentían como el latido de un corazón herido, pero que seguía bombeando sangre. Dentro de esa casita humilde, rodeado de la dignidad de esa pareja, entendí que Juárez no era una sola historia. La Juárez que me habían contado se quedaba en la puerta. Yo, esa noche, estaba conociendo otra muy distinta, una que sobrevivía a puerta cerrada. Amaneció. Y no como otros amaneceres en la carretera, con la prisa de seguir el camino. Fue un amanecer tranquilo, con una luz limpia que se coló por la ventana de la cocina. Doña Mercedes ya andaba en pie, moviéndose con esa paz de las personas que están acostumbradas a las rutinas. El olor a café llenó de nuevo la casita. Nos sentamos a la mesa los tres.
en silencio, y compartió con nosotros lo que tenía: frijoles calientes, un par de huevos y tortillas. Les juro por lo que más quieran que fue el mejor desayuno de mi vida. No por la comida, sino por lo que significaba. Era un acto de humanidad pura. Por un instante me olvidé del camión, de la carga y del miedo. «No se me apure», me dijo don Nazario después del desayuno, dándome una palmada en la espalda. «Ya viene Isaac, el vecino. Él le sabe bien a los motores». Al poco rato apareció en la puerta un hombre más joven que yo, con un overol lleno de manchas y unas manos que parecían permanentemente teñidas de negro por la grasa. Su mirada, sin embargo, era lo que más llamaba la atención. Unos ojos cansados, pero directos, honestos. No era un mecánico de taller, se notaba. Era uno de esos magos de barrio que entienden el lenguaje de los fierros. Saludó con un gesto de cabeza y, sin más preámbulo, caminó hacia mi camión como un doctor que va a ver a un enfermo. Isaac se sumergió en el motor de mi camión y yo me sentí un completo inútil, observando desde un lado. Él no usaba aparatos sofisticados, usaba el oído, el tacto, escuchaba el sonido de cada pieza, apretaba una tuerca, revisaba un cable, todo con una paciencia y una seguridad que me dejaron asombrado. Don Nazario se quedó a su lado, pasándole alguna llave o simplemente haciéndole compañía. Verlos trabajar juntos en esa sincronía silenciosa me hizo entender que esa no era la primera vez. No era un favor para mí, era una forma de vida. Una ley no escrita en ese pedazo de mundo donde la ayuda mutua es el único motor que de verdad nunca se apaga. Al cabo de una hora, Isaac se limpió el sudor con el brazo, dejando una nueva mancha de grasa en su cara. «A ver, dele ahora, jefe», me indicó. Metí la llave, la giré con toda la fe que me quedaba y el motor rugió. Rugió con una fuerza que no le había sentido en años. El alma me regresó al cuerpo. Me bajé con la cartera en la mano, con una gratitud que no me cabía en el pecho. «Maestro, mil gracias. Dígame cuánto le debo». Él me miró fijamente y negó con la cabeza. «Guarde esa lana, compañero. Aquí en el barrio, o nos echamos la mano, o la ciudad nos come vivos». Recogió sus herramientas y se fue, dejándome ahí con el motor encendido y el corazón hecho un nudo. Tenía que marcharme. La carga esperaba. Antes de subir a la cabina, me quité el sombrero y abracé a don Nazario y a doña Mercedes. Fue un abrazo de esos que no ocupan palabras, un apretón fuerte que lo decía todo. Intenté, con toda la vergüenza del mundo, ponerles unos billetes en la mano. Don Nazario, con una gentileza que imponía, me cerró la mano con la suya, que era pura fuerza y callos. «La dignidad no se paga con dinero, Ramiro», me dijo, mirándome a los ojos. «El favor se paga con otro favor. Cuando vea a alguien en apuros en el camino, acuérdese de nosotros y échele la mano. Con eso estamos pagos». Subí a la cabina y el motor arrancó al primer intento, sonando parejo y sereno. Me quedé un instante quieto, mirando a través del parabrisas. Ya no era la misma calle rota y amenazante que había visto el día anterior. Los ojos ven lo que el corazón siente, y mi corazón había cambiado. Seguía viendo el pavimento cuarteado y las paredes con grafitis, pero ahora también veía las macetas con geranios en una ventana, la ropa limpia tendida en un patio, la dignidad que se negaba a morir. Ya no era un lugar de miedo, era un lugar de lucha, de gente que se aferraba a la bondad como a un tesoro. Metí primera y arranqué despacio. Al llegar a la esquina donde mi mundo se había detenido, mi propio corazón se detuvo un instante. Ahí estaba él, el muchacho de la cadena, parado solo, recargado contra la pared. Un eco del miedo de anoche me recorrió el cuerpo, pero se fue tan rápido como llegó. Su postura era distinta. No había desafío en ella. Tenía la mirada clavada en el horizonte y la cadena no la arrastraba, sino que la sostenía entre sus manos, inmóvil, casi como si fuera un rosario. Me vio acercarme y se enderezó.
No parecía una amenaza, parecía alguien que esperaba una señal. Detuve el tráiler a su lado y bajé la ventanilla. El silencio se hizo denso. Él se acercó y sus ojos, que yo recordaba fríos y duros, ahora me parecieron cargados de una tristeza vieja. Se quedó mirando la cabina, el logo de la empresa, como si viera un fantasma. Mi jefe, mi padre, también era trailero, dijo con una voz que ya no sonaba rasposa, sino joven y cansada. Se perdió en una de estas carreteras. Hizo una pausa y apretó la cadena en su puño. Gracias por no juzgar este lugar solo por la fachada, dijo por fin. Que le vaya bien. Y sin más, dio media vuelta y se fue, dejándome con sus palabras rebotando en la cabina, más potentes que el rugido de mi motor. Arranqué y me fui de esa calle, pero esa esquina se quedó grabada en mi memoria para siempre. Me di cuenta de la verdad en ese instante. La cadena que el muchacho llevaba no era para amenazar a nadie. Era su herencia, era el peso de un padre ausente, un ancla a su recuerdo, la única conexión que quizás le quedaba con el hombre que, como yo, se ganaba la vida sobre ruedas. Y su advertencia la noche anterior no fue una amenaza, fue un ruego a su manera. Me estaba pidiendo que cuidara mi máquina, porque en una máquina como la mía se había perdido la vida que más le importaba. Sentí una vergüenza profunda por mi miedo, por mi juicio rápido y ciego. Terminé de cruzar la ciudad para hacer la entrega. Pero ya no miraba las calles con temor, sino con respeto. En cada rostro que veía en la banqueta, en cada mirada cansada, ya no buscaba al ladrón o al pandillero. Buscaba a Nazario, a Mercedes, a Isaac. Buscaba al muchacho de la cadena. Comprendí que la ciudad entera estaba llena de gente así, luchando en silencio, aferrándose a la bondad como a un salvavidas en medio de un mar de dificultades. La entrega de la carga fue un trámite rápido, sin importancia. Un tipo me dio un sobre con el dinero y ni me miró. El famoso sin paradas, sin preguntas. Pero yo me iba de ahí con el alma llena de ellas. Cuando por fin tomé la carretera para salir de Juárez, vi la ciudad hacerse pequeña en el espejo retrovisor. Una mancha de polvo y edificios bajo el sol implacable del desierto. Me habían dicho que Juárez te rompía, que te quitaba algo. Y era verdad, me había quitado algo, me quitó el miedo, me quitó la venda de los ojos. Me desarmó por completo para volverme a armar de una forma más humana. Ese viaje no había sido para entregar electrodomésticos. El flete era otro. Entendí, con una claridad que hasta dolía, que lo que necesitaba una reparación urgente esa tarde no había sido el motor de mi camión. Era mi propio corazón, lleno de prejuicios. Y esa es la historia que quería contarles. Desde ese día, mi forma de ver la carretera y a la gente que vive a sus orillas cambió para siempre. Aprendí que las fronteras más peligrosas no son las que marca un mapa, sino las que construimos en nuestra mente con ladrillos de ignorancia y miedo. Aprendí que a veces, en el lugar más agrietado y oscuro, es donde brota la flor más inesperada de la bondad. Y que la carga más pesada y valiosa que transportamos en esta vida, compañeros, no va en el remolque, va aquí dentro, en el alma. Si alguna vez has vivido algo que te cambió la forma de ver el mundo, o si crees que estas cosas no pasan por casualidad, déjame tu historia en un comentario. Cada relato que compartimos nos hace menos extraños en este camino tan largo. Te agradezco de corazón por haberme escuchado. Si puedes, deja un like, suscríbete al canal para más historias y compártele este video a alguien de confianza. Gracias por llegar hasta el final. De verdad.